Bueno, queridos amigos, estamos de regreso con ustedes aquí en su programa Petare al Día, a través de la señal de TV Petare, Canal 60, UHF y CRP 91.5 FM, la radio social de Petare para el Consejo de Medios del Estado Miranda. Les recuerdo que estamos en compañía de Ober Silgado Ledesma, economista, magíster y además es un especialista en economía internacional. Ober, todo lo del paro, por supuesto, tiene una motivación en la situación crítica que vive el pueblo colombiano. La miseria, el desempleo, un Estado burgués, oligárquico y neoliberal que en nada le pone atención al pueblo colombiano, que busca la privatización de todos los servicios, la salud, la educación. Un pueblo colombiano verdaderamente atravesando por una situación bien crítica. Los indicadores económicos, ¿qué nos dicen de Colombia? ¿Cuál es el panorama colombiano? ¿Cómo está la situación social? ¿Cuánto desempleo tenemos? ¿Cuánta miseria crítica tenemos? ¿Cuánto déficit de la vivienda? ¿Cómo está la situación en Colombia? Háblanos en esos términos para que nuestros usuarios nos podamos inclusive todos ubicar en la realidad colombiana. ¿Y qué motiva todo este estallido social que en Colombia se está viviendo? Bueno, empezaría a decirte, estimado amigo, que aquí a veces erran en conceptualizaciones como decir que Colombia está mejor que Venezuela en estos momentos. Si Colombia estuviera mejor que Venezuela en estos momentos, no tendríamos una pobreza del 54.6%. 54.6% de pobreza. Eso quiere decir que hay pobres extremos o pobreza extrema y hay dentro de ese grupo indigentes, ¿sí? Tenemos más de 20 millones de colombianos que son pobres, ¿sí? 8 millones en la indigencia y el resto están dentro de la pobreza extrema. ¿Y cuál es la población total de Colombia? Nosotros tenemos una población total de más de 48 millones, estamos cercanos a los 50 millones de habitantes. Eso quiere decir que la mitad de la población, más de la mitad de la población, vive en una condición de pobreza en la cual pues es allí donde se produce el estallido. Mira que con el gobierno de Uribe se identificó la cosa. Tenemos más de 4.500.000 de desplazados internos, más de 10 millones de migrantes colombianos que están por 10 fuera. 10 millones de migrantes. Aproximadamente 10 millones de están migrantes. enmarcados dentro de todo ese universo de pobladores en este momento. En ese momento. Es decir, que en Colombia apenas está 38 millones de habitantes. Hay 40. 40 millones más de y 10 40. están fuera. Y 10 están fuera. Entonces ves, cada vez más se acerca a los 50 millones de habitantes y aquí en Venezuela, fíjate una cosa muy curiosa, que representamos el mayor número de migrantes colombianos en el mundo está aquí en Venezuela. Hay más de 4.5 millones de habitantes colombianos en ese país. Yo diría que sobrepasa los 5 millones. Dice una gente que, pero hacen bastante bulla porque parecieran 8 millones. Bueno, es algo así. Y de hecho, fíjate, el tema más neurálgico que tiene el pueblo colombiano, que es porque hay que recordar que el pueblo colombiano es de economía campesina, netamente de economía campesina, y además de eso, de que en esos momentos el tema de las locomotoras mineras, el tema del auge que se está dando de la megaproyectos que en Colombia con Juan Manuel Santos y toda la inversión extranjera directa que se ha querido involucrar en Colombia, ha venido socavando cada vez más esa pobreza, lo cual implica que de aquí a un tiempo, a un corto plazo, vamos a tener más pobres de lo que se pensaba. Y esas son las cifras que se están manejando desde el DANE, no las estoy inventando yo. El DANE es el Departamento de Estadística Nacional. Es decir, son cifras oficiales del Estado colombiano. Son cifras oficiales y sin embargo tenemos un desempleo. ¿Y tú crees que esas cifras pueden estar maquilladas, que realmente en la realidad puede ser mucho más grave de lo que el DANE expresa? Por supuesto que sí, de hecho la credibilidad del DANE en el gobierno de Uribe decayó tanto que todas las cifras que ellos aportaban pues al medio público pues eran totalmente maquilladas. Fíjate, nosotros
hemos tenido, y porque este es un tema recurrente en este programa, Claro. nosotros creemos que el tema colombiano tiene que ser tratado permanentemente, porque necesitamos que los ciudadanos colombianos que estén en Venezuela también tomen conciencia clara de lo que acontece en ese país, de que su realidad no es producto de, digamos, de una situación fortuita, de la mala suerte individual, de eso que ellos, de algo esotérico que le cayó la pava, ¿no? Es un problema generalizado en Colombia. Y esto lo necesitamos saber y por eso lo somos recurrentes. Pero aquí vino un grupo de estudiantes de la Universidad Nacional Abierta de Colombia, y que tiene capítulos Medellín, donde ellos dieron una cifra bien alarmante, porque hablaban de que solo en la ciudad de Medellín había 10.000 personas en situación de calle, y que yo le apuntaba que me tocó observar que los alrededores y en la ciudad de Bogotá había conseguido una gran cantidad de personas viviendo en situaciones increíbles de calle, en viviendas improvisadas con plástico, etcétera, viviendo verdaderamente una precaria condiciones de una miseria extrema. Eso lo expresa el DANE también, eso lo expresa estas cifras oficiales. Bueno, mira, muy curiosamente yo recuerdo una controversia que hizo el vicepresidente de la República, Angelino Garzón, ¿ok? Que él fue un sindicalista y que ahora le sirve pues a la extrema derecha de corrupta y además fascista de Colombia, en donde él decía que con un salario mínimo colombiano no se podía ir a mercar, y que él le invitaba pues a los representantes del DANE a que fueran a mercar con un salario mínimo, en donde el promedio de un salario allá mínimo es de, en este momento está como en 580.000 pesos, ¿sí? ¿Eso equivale a cuánto? En bolívares. Pómele en dólares allá para ver. En dólares apenas son 260 y péguele bueno. de dólares, Y lo cual implica que aquí se está ganando Mil casi bolívares, 400 sí. dólares, y es uno de los salarios que todavía se mantiene con mayor niveles de adquisición, porque en los términos económicos habría que comparar esto con el poder adquisitivo que se tienen dentro de las monedas. Muchos dicen, no, es que el bolívar está estrellado en la frontera para los colombianos que quieren mandar dinero allá. No, es que el bolívar no está estrellado, el bolívar cada vez se hace más fuerte. Más fuerte, más sólido. Claro, porque necesitas más bolívares para tener un peso, ¿sí? Entonces esas situaciones todavía no las logramos entender y decimos que la economía venezolana está mal. Sin embargo, tenemos niveles de pobreza, de desempleos que llegan a los 2 dígitos. Aquí lo superamos y hemos bajado ese índice de desempleo. Aquí hablamos de alrededor de un 7%. Sí, estamos prácticamente 6.6% ha bajado el desempleo. Bueno, en Colombia lo tenemos a 13%. Así es. Y además de eso, que la economía informal, es decir, lo que aquí llaman bubonero, allá le decimos el rebusque, ha venido aumentando cada vez más. Claro, pero fíjate lo siguiente, si nosotros a ese 13% de desempleo le colocamos 10 millones de personas que están fuera de Colombia, fíjate cómo son las cosas, a esas cifras que da el DANES, le colocamos 10 millones de personas que están fuera de la nación colombiana. Si estuvieran todos en Colombia, ¿cómo se expresaría en materia de desempleo, en materia de desplazados, en materia de miseria, en materia de pobreza? Yo tengo un planteamiento que te lo voy a hacer a ti, que seguramente lo vas a entender claramente, porque estás dentro del marco de la economía internacional. Por ejemplo, el Estado venezolano, por poner un ejemplo, subsidia a la oligarquía colombiana, porque no es el pueblo colombiano que subsidia. Nosotros desde aquí, teniendo 4 millones, lo que sea, pues las cifras oficiales, de ciudadanos colombianos, de alguna manera estamos subsidiando a la oligarquía colombiana, que entonces no invierte dinero en vivienda, en salud, en educación, en trabajo, en productividad agrícola, nada. Nosotros, de alguna manera, y eso es también un elemento que hay que revisar, en estos acuerdos y convenios bilaterales Venezuela-Colombia, el Estado venezolano tendría que analizar de qué manera se llega a un acuerdo para que el gobierno colombiano atienda a la población que está en situación precaria, inclusive en muchos barrios de nuestro municipio Sucre. Les pongo un caso, Turumo, San Blas, donde hay situaciones verdaderamente increíbles
donde está viviendo ciudadanos colombianos, una situación de crisis total, que sería obligación, ¿verdad?, de Estado a Estado, un convenio de Estado a Estado, para que el gobierno colombiano, digamos, atienda la problemática de los conciudadanos colombianos que viven en el país, para elevar la calidad de vida del ciudadano colombiano aquí, para lograr esto, porque nosotros mientras estamos, digamos, subsidiando a la oligarquía colombiana, simple y llanamente la oligarquía colombiana pisotea más, explota más, roba más al pueblo colombiano. ¿Tú crees? ¿Qué opinas tú de eso? Bueno, fíjate, yo creo, camarada Víctor, que has tocado un punto totalmente neurálgico de la situación colombiana en ese país, porque la situación de pobreza que viven nuestros compatriotas y conciudadanos aquí es bastante grande. Además de eso, de que recuerdo que recientemente nosotros en los acuerdos bilaterales de las negociaciones que se restablecieron, nosotros introdujimos un documento en donde le estamos pidiendo al Estado, tanto colombiano como venezolano, que haya también una mesa social, porque es que el tema es parte de allí, es la inclusión social. Si estamos haciendo negocio para subsidiar a la oligarquía colombiana, te pongo el ejemplo del gasoducto que hay en Cúcuta. Exacto. La frontera colombo-venezolana del Táchira con Cúcuta o Norte de Santander, en donde le dan gasolina a la oligarquía que tiene el monopolio de la gasolina. Subsidiamos a quien atropella al pueblo colombiano y que en este momento lo está reprimiendo. Exactamente, y lo peor es que nos las cobran al doble, porque eso es un regalo que le están haciendo prácticamente el gobierno venezolano al gobierno colombiano para un grupo minúsculo, a una gran oligarquía, y además de eso que van y nos cobran esa gasolina como si nosotros, claro, pues como si la estuvieran importando, sí, pues del otro lado de la, ahora, de la China. Fíjate lo siguiente, cuando han habido muchos capítulos, digamos, enfrentamientos y que han entorpecido las relaciones diplomáticas entre nuestras naciones, Colombia y Venezuela, hubo un capítulo en el cual tuvo cerrada la frontera y se hubo suspendida, digamos, las actividades comerciales. ¿Cómo afectó a la economía colombiana ese paro o ese cierre de la frontera? Bueno, lo primero que te diría es que la frontera colombo-venezolana en la región del Táchira y Norte de Santander es una de las fronteras activamente económicas más fluidas del continente latinoamericano, ¿ves? Ahí se mueven millones y millones de dólares, y tú te imaginarás que un cierre por un día afectará toda una economía del sector, porque básicamente tanto de Cúcuta como de San Cristóbal, todo lo que tiene que ver el Táchira se mueve con la economía informal que hay allí en esa frontera. Entonces eso afectó muchísimo el transcurso de la economía, pues, colombiana. De hecho, una de las preocupaciones que tenían los empresarios colombianos era que Uribe era el pie en el zapato, la piedra en el zapato, para que el gobierno venezolano pues diera el dinero que estaban dando. Entonces por ello ellos prefirieron cambiar de representante y poner a Santos. Santos es el enviado especial de los empresarios en Colombia para que pudieran restablecer esas conversaciones, y por eso lo vimos en el 2010, y por eso nosotros aquí en el 2013 desde la Fundación de Integración Latinoamericana y Caribeña, Fundilac, introducimos este documento precisamente porque la exclusión todavía se sigue viendo aún en estas negociaciones subsidiadas, e incluso que uno diría, bueno, el Estado venezolano será capaz de ponerse apuesta pues a esta escena de una inclusión social, si todos los días vemos que aquí hablamos de esa inclusión social, claro, y que el Estado venezolano puede seguir patrocinando de alguna manera más de 4.500.000 de habitantes colombianos, que también le corresponde pues al gobierno colombiano. ¿Dónde están los fondos? En el 2010 se creó un fondo conjunto colombo-venezolano precisamente para hacer ese aporte social, que lo hizo con el comandante Chávez. Y fíjate, a la fecha de hoy nadie sabe qué pasó con ese fondo. Entonces ahí son temas realmente neurálgicos que debemos tocar fondo. Y tú sabes que el Estado venezolano ha subsidiado una gran cantidad de programas sociales para Colombia, que finalmente no se le ha visto el queso a la tostada. El Estado venezolano ha aportado el dinero y en Colombia se ha desaparecido. Ahora, fíjate lo siguiente, claro, nos queda un minuto, pero en estos acuerdos el presidente Chávez dejó pendiente una cantidad de proyectos de gran envergadura, como el puente José Antonio Páez,
en el Apure, como el desarrollo del oleoducto que tú hablabas, las autopistas, digamos, binacionales, bueno, una gran cantidad de obras que van a establecer mejores vínculos con estas dos naciones. ¿Cómo repercute esto? ¿Cómo aporta a la sociedad colombiana? ¿Y cómo el pueblo colombiano ve esos proyectos que el gobierno revolucionario de Venezuela plantea en bien de las dos naciones? Bueno, allá tenemos dos situaciones muy complicadas. Una que es la oligarquía de los medios comunicacionales, que no han permitido de que esa evolución del comandante Chávez allá llegase. Sin embargo, ellos dicen, bueno, bien, igual vienen a hacer proyectos acá de inversión y no les parece de nada del otro mundo. ¿Por qué? Porque han estado pues adormecidos por esos medios oligarcas, en los cuales te dicen que Chávez es un monstruo. Y ahorita que con el fallecimiento del comandante Chávez, muchos se preguntaron por qué todos lloran al monstruo. Sí, el último programa de un adefesio que tenían allá en la televisora Caracol, que era supuestamente humorístico, que era aquel programa de los muñecotes, ¿cómo se llama? Los reencauchados. Se burlaban del presidente Chávez y de Maduro con la cuestión del pajarito, y bueno, eso es un desastre. Lo que televisora colombiana, tanto Caracol como RCN, han utilizado el tema de Colombia para burlarse de nuestra nación y para burlarse inclusive de la memoria del presidente Chávez. Bueno, Over, estamos llegando al final del programa. Yo te doy las gracias por haber estado con nosotros, haber compartido esta interesante conversación, haber aportado una gran cantidad de datos que son importantísimos para entender mejor la situación colombiana, y además por habernos traído esta información en relación a lo que está aconteciendo hoy en Colombia en torno al paro nacional agrario, que es un elemento que enciende la chispa del estallido social en función de los cambios que requiere el pueblo colombiano. Muchas gracias a Over Silgado Ledesma, economista, magíster en economía internacional, y esperamos que podamos contar contigo en una próxima oportunidad. Bueno, en verdad, muchas gracias a ti también por la invitación que me hiciste a este programa. Yo sé que muchos de los compatriotas también están aquí al tanto con este programa, y espero que lo que le haya podido pues aportar sea de gran fundamento para ellos, y para que nos demos cuenta de que una realidad social está a punto de llegar a la hecatombe de una crisis que debemos empezar a socavar, pero con el conocimiento y además de eso con la intersección de esa sociedad. Bueno, muchas gracias. Ha sido todo por hoy. Hemos llegado al final de su programa Petare al Día, a través de la señal de TV Petare, Canal 60 UHF y CRP 91.5 FM, la radio social de Petare para el Consejo de Medios del Estado Miranda, con su amigo, compatriota y anfitrión Víctor Méndez. Y nos vemos mañana por mismo canal y por esta misma señal. Hasta mañana.